Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos aquí para estudiar la palabra del Señor. Tengan a su mano la palabra, la Biblia, si tienen una o dos versiones mucho mejor, y su cuaderno para tomar apuntes. Y vamos a empezar el estudio del libro de Hechos, capítulo 10, desde el versículo 42 al 48. Esta ya es la parte final del capítulo 10 del encuentro de Pedro con Cornelio. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a tener unos minutos de oración. Padre amado, en esta noche queremos darte las gracias por tu palabra santa, por la libertad y la oportunidad que nos das de estudiarla, de meditar en ella. Queremos pedirte que nos hables a nuestros corazones, Señor. Estamos dispuestos a escuchar tu voz. Háblanos, Señor, y ministranos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tienen sus Biblias, ábranla por favor en el libro de Hechos, capítulo 10, y estaremos leyendo del versículo 42 al 48, que es la parte final de la predicación del apóstol Pedro a Cornelio, su familia y sus amigos. Dice así la palabra de Dios: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 4 frases que me gustaría repetir de estos versículos que hemos leído. En primer lugar, en el versículo 42, me gustaría subrayar donde dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo. En el versículo 43, subrayo esta frase: todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. En el versículo 44, subrayo esta frase: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y finalmente, en cuarto lugar, versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. La semana pasada estudiamos las 3 cosas que Pedro les compartió a Cornelio y a los que estaban reunidos, y las 3 cosas eran que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que está vivo, y que Jesús es el juez, que Él vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy veremos la parte final de su mensaje, en donde habla básicamente de 4 cosas. En primer lugar, habla sobre el ministerio al cual había sido llamado Pedro, es decir, al ministerio de la predicación. En segundo lugar, el llamado que él hacía de creer en Jesús para perdón de pecados. En tercer lugar, lo que han llamado algunos estudiosos de las Escrituras el Pentecostés de los gentiles, es decir, la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles. Y en cuarto lugar, el bautismo como confirmación de creer en Cristo como el Salvador personal. Esta es la parte final, como dije, del mensaje de Pedro, y se abre con este mensaje una puerta grande del Evangelio hacia los gentiles. Es decir, se sale de Jerusalén, de Samaria, de la parte de Judea, hacia todo el mundo. En primer lugar, vamos a ver el ministerio de Pedro, es decir, predicar el Evangelio. Versículo 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo. Hermanos, Pedro fue llamado a predicar el Evangelio. Y Pedro fue fiel al mandato de Dios. Nunca olvidó el gran mandamiento o la gran comisión que Jesús le había dado. Siempre recordó esta gran comisión: que sean testigos en Jerusalén primero, luego que vayan a la región de Judea, luego a Samaria y hasta lo último en la tierra. Y Pedro nos enseña con su vida que cumplió al pie de la letra con esta comisión que le dio Jesús.
Primero él predicó en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando vino el Pentecostés? Él se puso de pie y a toda la multitud que estaba ahí, y 3,000 personas aceptaron a Jesús. Otra vez que estaba en el pórtico del templo cuando sonó un cojo, predicó otra vez y 5,000 personas aceptaron a Jesús. En 2 predicaciones, 8,000 personas creyeron en Jesús. Luego fue a Samaria, donde estaba Felipe, el evangelista, y también compartió el evangelio. Y después fue a Lida, como hemos visto en el capítulo 9, y luego fue a Jope, donde Tabita había muerto, y luego lo llamó Cornelio para predicar el evangelio ahí en Cesarea. Y ahí encontró a Cornelio, a su familia y a sus amigos. Cada vez Pedro se fue más lejos. Ahora ya se encontraba en territorio gentil, porque el evangelio no solo era para los judíos, sino también era para toda la raza humana. Hermanos queridos, Pedro fue fiel a su llamado. Él fue llamado por el Señor Jesús a predicar el evangelio y él cumplió con este llamado. Y hermanos, me llama la atención su vida, su testimonio, su ejemplo, porque desde el principio, cuando el Señor lo vio a Pedro y lo llamó a ser un pescador de hombres, él fue fiel y siguió fielmente. En Lucas capítulo 5, versículo 10, dice que cuando Jesús empezó su ministerio, le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Fue Jesús mismo que le llamó a Pedro para que convertirlo de un pescador de pescados a un pescador de hombres. Pedro realmente era su sobrenombre. Su nombre real era Simón. Pedro nació en Galilea y su oficio era pescador. Pedro era un hombre casado. Posiblemente tenía hijos, la escritura no lo menciona, pero desde que conoció a Jesús, él dedicó su vida a servirle. Como dice el evangelista, dejando sus redes, le siguió. Él era un hombre rudo, él era un hombre impulsivo, él era un hombre que tenía un carácter colérico, pero él era un líder realmente. Él era un líder natural. Muy pronto, él tomó esa posición de liderazgo entre los discípulos y siempre tenía la voz primera. Él daba la voz, él animaba, él alentaba a los demás discípulos. Él, junto con Juan y Jacobo, pertenecían al círculo íntimo de Jesús, pero realmente quien estuvo más cerca de Jesús fue Pedro. A mí me impresiona mucho la vida de este hombre, hermanos, porque a pesar de su poca preparación, en comparación, por ejemplo, al apóstol Pablo, que era un erudito, habla mínimo 3 idiomas, o a Lucas, que era un doctor en medicina, y otros, Pedro, a pesar de esa poca preparación y quizás esa rudeza de su vida, sus manos anchas, grandes, por ser un pescador, realmente él puso toda su vida en el Señor y el Señor lo usó de una manera poderosa. Especialmente lo usó en el área de la predicación. Hermanos, en un solo 2 mensajes, 8,000 personas aceptaron a Jesús. Tenemos que entender que en aquel tiempo no había tanta gente como ahora. Y qué tremenda predicación la de Pedro. Qué hombre para usar el lenguaje, poder alcanzar a la gente con la predicación del Evangelio. Él fue fiel a su ministerio. Él era un predicador del Evangelio. Básicamente se le menciona a Pedro en los 10 primeros capítulos del libro de los Hechos como el protagonista. Él fue el que empezó el ministerio entre los gentiles también en el capítulo 10. Hermanos, se cree que este hombre de Dios murió entre los años 64 y 67 en la persecución de Nerón, cuando Nerón estaba persiguiendo a los cristianos. Lo atrapó a Pedro y creen los historiadores de la iglesia cristiana, creen que Pedro murió crucificado como su maestro, pero él pidió que no quería morir como Jesús, sino al invertido, es decir, con la cabeza para abajo. Y así murió Pedro hasta el final de sus días. Él fue fiel a su llamado. El Señor lo llamó a ser un predicador, hermanos. Por eso dice el versículo 44, empezando este pasaje, nos mandó que predicásemos al pueblo, que testificásemos, y él fue fiel con este llamado. Qué lindo ejemplo para nosotros. En segundo lugar,
El mensaje central de su predicación fue que los que creerían en Jesús, o los que creen en Jesús, recibirán el perdón de pecados. Versículo 43 dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Como dije, me llama la atención la predicación de este hombre, de este pescador, de este Pedro. Hay tres cosas en su predicación que me llaman la atención y son dignas de imitar. En primer lugar, cada mensaje que él daba era un mensaje bíblico. Si hacemos un análisis de los dos mensajes que predicó, que se escriben o se relatan más extensamente en este libro de Hechos, ahí en Jerusalén, donde creyeron 8,000 personas, vamos a encontrar a lo largo del mensaje muchas citas de versos del Antiguo Testamento. Esto refleja que el apóstol Pedro, a pesar de su poca preparación, conocía bien las Escrituras. Por ejemplo, en este mismo verso 43 de este pasaje que estamos estudiando, dice, de este dan testimonio todos los profetas. Él sabía cuántos profetas del Antiguo Testamento habían hablado de Jesús. Por eso menciona aquí a los profetas. En primer lugar, es que su mensaje es bíblico, lleno de citas bíblicas. Y él podría decir, como Billy Graham decía, la Biblia dice, y mencionar el versículo. En segundo lugar, que el centro de su mensaje era Cristo. Es decir, era un mensaje cristocéntrico. Como vimos la semana pasada, este mensaje que predicó Cornelio tenía tres declaraciones categóricas sobre el cual basó su meditación el apóstol Pedro. En primer lugar, como dije, Jesús es el Señor. En segundo lugar, Jesús es Dios y Jesús vive. Y en tercer lugar, Jesús es el juez de vivos y muertos. Él vendrá otra vez. Su mensaje siempre levantaba a Cristo, era un mensaje cristocéntrico. Y en tercer lugar, hermanos, él era un apasionado por el evangelismo, al igual que Felipe y otros. Realmente Pedro era un gran evangelista. ¿Cuánto me hubiera gustado escucharlo? En un mensaje, 3,000 personas creyeron en Jesús. En otro, 5,000 personas. Su deseo era ganar personas para Cristo. Y en este versículo 43 dice que todos los que creen en Jesús recibirán el perdón de pecados. Imagino que al final de su mensaje él ha sido llamado a creer en Jesús para que sus pecados sean perdonados. Al ver Pedro en esta oportunidad, estando en la casa de Cornelio, que la gente que estaba ahí no conocía a Cristo, casi al final de su mensaje les dice, todos los que creen en su nombre, es decir, en Jesús, recibirán perdón de pecados. Ya lo había dicho en su primer mensaje. Ahí en Hechos 2:38, él le dijo a su audiencia, le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En su segunda disertación dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué gran ejemplo de este hombre, de la vida, del ministerio del apóstol Pedro. Un hombre que dejó su oficio de pescador para convertirse en un pescador de hombres. Un hombre fiel que siguió a Jesús aún después de su muerte. Un hombre que al estar casado y tener una familia, esto no fue un impedimento en su servicio al Señor. Pedro fue fiel a su llamado, de ser un testigo de Jesús, de ser un gran predicador, un evangelista y de llamar a la gente al conocimiento de Jesús. Pedro fue muy usado por el Señor. Qué linda inspiración de este hombre sencillo que se dejó usar por Dios. Esto nos anima y nos motiva y nos desafía, hermanos, para que tú y yo podamos ser usados también por el Señor. Si nos disponemos, como lo hizo Pedro, tú y yo podemos ser usados por el Señor de una manera poderosa. En tercer lugar,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban reunidos. Versículos 44 y 45 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Interesante. Dice, mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos. Cuando Pedro les dijo en el versículo anterior, 43, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, inmediatamente el versículo 44 dice que mientras que aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Por estos dos versos, queridos hermanos, podemos intuir que en el preciso momento que Pedro les dijo que todos los que crean en él recibirán perdón de pecados, en ese preciso momento todos creyeron en su corazón. Porque a diferencia de nuestros tiempos, al parecer por las predicaciones que hemos visto de Pedro, ya con estas son 3 realmente, ellos no tenían la costumbre de preguntar a aquellos que deseen aceptar a Jesús como Salvador personal, levanten la mano o pasen adelante. Si esto se hubiera hecho en ese tiempo sería imposible, porque en la primera y segunda predicación creyeron 8,000 personas y no había forma de hacerlo. Lo cierto es que ellos creyeron en Jesús, y quien cree en Jesús se cumple lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por esta misma razón, por creer en su corazón que Jesús es el Señor, que Jesús está vivo, que Jesús vendrá un día a juzgarnos. Por esa misma razón de creer en Él, ellos recibieron en ese momento perdón de pecados. ¿Por qué? La Biblia lo confirma. El versículo 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto, queridos hermanos, realmente no era muy común. En ese tiempo tampoco lo es ahora. Porque lo normal sería que primero crean en Jesús y después sean bautizados por el Espíritu Santo. Esto pasó así con los 120 que estuvieron en el aposento alto en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, estaban unánimes, clamando, orando a Dios. Ellos conocían a Jesús. Ellos ya eran discípulos del Señor cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero debemos recordar, hermanos, queridos, Dios es soberano. Y la palabra soberano comunica que Dios es la suprema autoridad, que Dios está en el trono y controla todo y su voluntad se ejerce en el cielo y en la tierra. Por eso en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15, Pablo le dijo a Timoteo que Jesús es soberano, que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, nadie está sobre Él. Él es soberano y Él hace como Él desea, como Él quiere. Él está en el trono y ejecuta su voluntad en el cielo y en la tierra. Aún sobre la naturaleza, Él es soberano. Él tiene poder y actúa sobre ellos. Por eso es que era tan extraño lo que sucedió ese día allí en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo, así como en el Pentecostés, vino sobre los discípulos, ahora viene sobre estos hombres arrepentidos que creen en Jesús. Eso fue tan extraño que los amigos de Pedro, quienes le habían acompañado, ¿verdad?, hasta la casa de Cornelio, ellos eran judíos, dice la palabra, se quedaron asombrados. Versículo 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, es decir, maravillados, asombrados, admirados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ni Pedro sabía lo que iba a acontecer, ni Cornelio menos, solo
en el corazón de Dios, sabía lo que él iba a hacer con esta gente que le buscaba, aunque equivocadamente, de todo corazón. En cuarto lugar, hermanos, el bautismo como testimonio de haber aceptado a Jesús. Versículo 47 y 48 dice: Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Recuerden, hermanos, que el mensaje que Pedro había predicado en las dos oportunidades anteriores era este: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. El arrepentimiento trae a conversión, y el bautismo es el testimonio de lo que ha ocurrido en el interior de la persona. Cuando me arrepiento y le pido perdón a Jesús, Él viene al corazón y soy salvo. Pero cuando me bautizo, estoy dando testimonio que ahora pertenezco a Jesús. Es por esta razón que Pedro aquí se pregunta, ¿no? ¿Puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y versículo 48 responde, dice: y les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Dos cosas para enfatizar en estos dos versículos. Primero, queridos, nosotros como pueblo cristiano tenemos solo dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. De estos dos sacramentos, Jesús participó. Él fue bautizado y él participó de la cena con sus discípulos, pero no solamente, hermanos, eso, sino que mandó que su iglesia lo practicara. En la Gran Comisión dice: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos y bautícenlos. Y en segundo lugar, hablando de la cena, la última noche antes de ser entregado, Jesús comió la última cena con sus discípulos y al final les dijo: haced esto en memoria de mí. Dos sacramentos tenemos como iglesia cristiana. Y en segundo lugar, hermanos, el bautismo es un testimonio de haber creído en Cristo. No hay otro requisito. El único requisito para bautizarse es haber recibido a Jesús como el Salvador personal. ¿Recuerdan ustedes, queridos hermanos, cuando Felipe estaba predicando en Samaria y el Espíritu Santo vino y le dijo: levántate y ve por el camino de Gaza, que es desierto? Y Felipe se levantó y fue, y no había nadie. Pero después apareció un africano, un hombre que venía de Etiopía a adorar a Jerusalén, y estaba volviendo en su carro leyendo al profeta Isaías. Y Felipe se acercó al carro y comenzó a compartir con él el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron por un lugar donde había agua, el etíope le preguntó a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le respondió: si crees con todo tu corazón que Jesús es el Señor, bien puedes. Y el etíope le respondió: creo que Jesús es el Señor. La Biblia dice que descendieron ambos del carro, Felipe y el etíope, y Felipe lo bautizó. Y habiendo subido, dice, siguió gozoso su camino. Hay una creencia generalizada que para ser bautizados necesitamos varios requisitos, como por ejemplo casarnos si no somos casados. Pero si vamos a la Biblia, hermanos, vamos a encontrar que bíblicamente el único requisito para ser bautizado es haber creído que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador y Él perdona nuestros pecados. Ese es el solo requisito para ser bautizado. Y dar testimonio, porque el bautismo es un testimonio externo de lo que Dios ya hizo en el interior, de la nueva vida en Cristo. Como dice el apóstol, que cuando somos sepultados en su muerte es cuando entramos al agua del bautismo, y cuando salimos de ahí somos resucitados para vida eterna.
El bautismo es el testimonio de haber aceptado a Jesús en el corazón. Y en aquel tiempo bautizarse sí que tenía una connotación diferente a nosotros ahora, porque vivimos en un mundo cristiano, pero ellos no vivían en un mundo cristiano. Y cuando alguien pasaba por las aguas del bautismo, esto era notorio a todo el pueblo, era una noticia, todos podían verlo. Él ahora es un seguidor de Jesús, como lo hizo Cornelio. Sus amigos, su familia, se bautizaron en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, para ir concluyendo el estudio de esta noche, podemos decir que con esta experiencia de Pedro en la casa de Cornelio, sus amigos, sus familias, se abrió una gran puerta. Ahora el Evangelio entraba a los gentiles. Ya no solamente era para los judíos, ahora era para todo el mundo. Más tarde vamos a ver a Pablo como el protagonista porque él fue el apóstol a los gentiles. Pero aquí vemos a Pedro, hermanos, quizá dando el primer paso, abriendo la puerta, entrando por esta nueva puerta. Fue el que tenía la llave que abrió esa puerta por la cual transitarían después hombres de Dios como el apóstol Pablo, ministrando a los gentiles. El Evangelio ahora había llegado a los gentiles y se abría una puerta grande que el Señor la abrió para que su Evangelio corra en medio de toda la humanidad. Pero, ¿qué enseñanza nos deja este pasaje, hermanos? Primero vemos el ejemplo de un hombre llamado Pedro, un hombre sencillo, pero usado poderosamente por Dios. Un hombre que tenía poca preparación, pero con un deseo grande de servir al Señor, un apasionado por Jesús. Vemos aquí, en segundo lugar, que él no tuvo impedimento para servir al Señor. Solo él tenía una pasión por servir a Jesús. El tener una familia no fue un impedimento, al contrario. Él tuvo que dejar su trabajo, su oficio de pescador, para dedicarse a seguir a Jesús. No tuvo impedimento para servir al Señor. En tercer lugar, el gran amor por la gente. Iba a donde lo llamaba. Hablaba, compartía con aquellos que estaban dispuestos a recibir la palabra de Dios. Esto demuestra un gran ejemplo, un gran amor por la gente, quienes necesitaban la palabra del Señor. Nos da un ejemplo también con sus mensajes bíblicos y mensajes cristocéntricos. ¿Qué es lo que la gente necesita ahora? No solo escuchar experiencias, testimonios, sino la palabra de Dios, lo que la Biblia tiene, lo que contiene la palabra de Dios. Y en quinto lugar, su pasión por el evangelismo. Él era un apasionado. Donde había gente que no conocía a Cristo, él estaba allí para compartirles, sin temor, aunque esto le llevó a veces a pasar por tiempos difíciles, dificultades como la cárcel, la persecución, cuando los azotaron, cuando los amenazaron, pero él fue fiel al llamado que Dios le hizo. Esperamos que nosotros también, a quienes Dios nos llamó para servirles, y todos somos llamados, seamos fieles. No importa si tienes o no preparación. Tu deseo de servir a Dios tiene más valor que eso. Tu pasión por Jesús te va a impulsar a servirle en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Estarás dispuesto como Pedro? Que Dios nos ayude a ser fieles a nuestro llamado. Oremos. Gracias, Padre, por este día y por esta preciosa oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pedro, porque tú lo llamaste a ser pescador de hombres, tú lo llamaste a predicar y él fue fiel a este llamado, a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, porque el centro de la predicación eras tú, Señor, pero el llamado era: crean en Él y sean sus pecados perdonados. Ese fue el mensaje de Pedro, que llevó y más de 8,000 personas y muchas más personas aceptaron el Evangelio, el mensaje del Señor. Gracias, Padre, porque en la vida de Pedro vemos cómo se cumple tu promesa, que en aquellos días el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre jóvenes, sobre adultos, sobre ancianos, sobre toda raza, lengua y nación. Y aquí vemos cumplida tu promesa.
el Espíritu Santo viniendo sobre la vida de los gentiles también, Señor. Y gracias, Padre amado, porque tú eres fiel y tu iglesia va a seguir creciendo y la gente va a seguir siendo bautizada como testimonio de que te han aceptado en sus corazones como su Salvador. Gracias por esta palabra. Ahora ayúdanos, Señor, a ser fieles como lo fue tu hijo Pedro. A pesar de las circunstancias, te siguió y te sirvió hasta su muerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano. La otra semana, el día jueves, estaremos continuando el estudio de Hechos con el capítulo 11. Así que te animo a leerlo, te animo a estudiarlo, a entrar en la palabra, a meditar en ella y aplicar las enseñanzas que el Señor nos da cada día. Que Dios te bendiga. Amén y amén.